Bienvenidos a Análisis PM, hoy con Hugo Alconada-Mon, nada menos. ¿Cómo estás? Hola Juan. ¿Bien? Un gusto verte otra vez. Igualmente, acá en Estudio Nuevo. ¿Pudiste descansar? Muy bien, te queda muy bien el estudio acá. ¿A vos también? Queda muy bien. Bueno, Hugo siempre trae importantísimas revelaciones. Hoy nos va a contar el caso del testamento de Lázaro Báez. Este es el planteo general. Te escuchamos. Lo que tenemos acá, Juan, es lo que se denomina en derecho una prueba indiciaria. Es decir, ¿esto es como el revólver con el cual se asesinó a una persona? No. Es uno de estos indicios que, combinado con otros indicios, puede llevar a la acumulación y, en definitiva, dar un resultado, ¿sí? Bien. Entonces, este es el sentido y la valía que tiene. En sí mismo, da poco. Combinado con otros factores, incluso el contexto temporal, te sirve para entender, incluso es como una ventana para entender parte de la relación de poder que había allá en Santa Cruz. Si querés empezamos a verlo. Qué buena la aclaración que haces para entender el contexto, porque por sí solo puede no tener validez, pero sí acumulado o vinculado a otros elementos, ¿verdad? Exacto, Juan, o dicho de otro modo. Es esto, hoy cuando un amigo lo veía me dijo, Hugo, en definitiva, ¿qué significa? Y ese es el punto. En sí mismo no te dice nada, es nada más que un testamento. Mucha gente hace testamento, bueno, pero combinado con otros factores que ahora vamos a ver, ahí se empieza a entender. ¿Sí? Bien, ya empezamos entonces con el expediente de Hugo Alconada-Mon, en este caso el testamento de Lázaro Báez. Sí, lo que tenemos acá como primer dato, esto cómo surge, es fruto de un allanamiento en el cual, recordás que durante los últimos meses se ha allanado de todo, allá en Santa Cruz, en Río Gallegos, en Calafate, y no solamente se han allanado, por ejemplo, las oficinas de Austral Construcciones o la inmobiliaria de los Kirchner, o también algunas oficinas específicas, incluso la sucursal del Banco Nación, lo de los campos, sino que además se allanó una escribanía. ¿Y qué se encontró allí? De todo. ¿Por qué? Porque después vamos a contar sobre eso, es el escribano del poder, el poder santacruceño. Y allí surge justo una escritura, que acá incluso está la fecha, 26 de julio de 2010. Es decir, que esto ya tiene 7 años. Otra vez, quienes nos están viendo ahora podrían decir, Juan, ¿y por qué nos importa algo que ocurrió hace 7 años? De hecho, es lo más importante prácticamente. ¿Por qué? Porque para empezar, para esa fecha, lo que hizo Lázaro Báez fue bloquear sus bienes durante 30 años. Pero no a contar de esa fecha, sino a contar desde el día que se muera, justamente porque es un testamento. Claro. Y esto que parece algo anecdótico no lo es, porque ahora vamos a estar viendo en la siguiente lámina que hay que empezar por recordar, por ejemplo, cuándo nació Lázaro Báez. Y la fecha es febrero de 1956. Sí. Si hacemos el cálculo de esto, significa que Lázaro Báez en ese momento tenía 54 años. Y vamos a hacer un juego conjetural. ¿Por qué importa eso? La expectativa de vida en la Argentina es esa. Sí, en el año 2010. Va evolucionando. En el año 2010, nosotros nos fijamos, es eso. Sí. Eso significa que si Lázaro Báez falleciera a la edad promedio que le correspondería, fallecería en el año con 75.6 años. Es decir, 21 años después de haber hecho ese testamento. Sí. Te decís, ¿por qué es este? ¿Por qué ese apuro? ¿A dónde apuntás con eso? Algo más. Este hombre en ese momento no tenía problemas de salud. Ahora bien, vamos a hacer en la siguiente lámina el siguiente paso de la conjetura. Y es la siguiente. Si esto vale por 30 años y te faltan 21 años, ahí hay un juego casi de medio siglo. Ahora bien, te insisto, Lázaro Báez cuando hizo el testamento no tenía problemas de salud. Después, ahora se sabe que tenía problemas de hipertensión, problemas de diabetes, pero es lo normal en personas de esa edad. Lo que era interesante es que para esa fecha, 2010, esta relación estaba en su apogeo. La comercial entre ellos. Bien. ¿Por qué? Porque teníamos Lázaro Báez y Néstor Kirchner habían incluso construido edificios de departamentos en la cual compartían todo. Para que te des una idea, Néstor Kirchner ponía el lote, Lázaro Báez construía el edificio, 10 departamentos, se repartían 5 cada uno y luego Lázaro le alquilaba a los de Néstor a precio más alto de mercado para sus propios empleados. Un ejemplo. 2. Lázaro Báez le prestaba más de 8 millones de pesos para Austral Construcciones, para Néstor Kirchner,
a 0 tasa de interés. Devuélvemelo cuando puedas. Néstor Kirchner y Lázaro Báez a su vez tenían un condominio de un terreno en Calafate sobre el cual luego, largo de explicar, pero terminaron haciendo una construcción. Con lo cual lo que se veía es que mientras que él emitía un testamento, a su vez lo que teníamos era una relación comercial que estaba en su punto cúlmine. Cabe preguntar si Néstor Kirchner entonces incidió en la confección del testamento de Lázaro Báez. Esta es la hipótesis y precisamente has dado en el clavo de la siguiente lámina. ¿Por qué? Porque si tenemos que se hace un testamento que se hace con un hombre de 54 años, Lázaro Báez, sano, ¿por qué haces eso? Cuando se observa qué estaba ocurriendo en ese momento, da esto otro. El que tenía problemas de salud no era Lázaro Báez, era Néstor Kirchner. Recordemos, 2010, ¿qué pasó? Febrero de 2010, Néstor Kirchner tiene un problema en la carótida derecha y tienen que internarlo de urgencia, operarlo. Y 3 meses después del testamento de Lázaro, el que fallece es Néstor. Entonces, en definitiva, ¿ese testamento fue armado para ordenar el patrimonio de Lázaro o para ordenar el patrimonio de Néstor? Y ahí es donde se empieza a combinar. Ahora, en los testamentos en la Argentina, hasta donde yo sé, los herederos son forzosos. Ese es un buen punto. ¿No? Y ahí es interesante porque... O sea, no podía poner Lázaro Báez como herederos, como hay en otros países, a Florencia Kirchner. Sí, o como ocurre en los Estados Unidos, nombro herederos a mis gatos. Al gato. No, no podés. En Argentina, en particular, estamos hablando además otro dato de contexto, que es muy interesante, que si quieren vamos a pasar a la siguiente lámina, que es el siguiente. En Argentina hubo una reforma del Código Civil. Es esto. Sí. Ahora bien, ahora se modificó la forma que se pueden hacer los testamentos y demás, pero lo que vos estás hablando es lo que se denomina en derecho, se denominaba la legítima. No tiene nada que ver con la esposa, nada. Eso significa, vos podés disponer de tu patrimonio hasta ese momento, en ese momento, hasta el 20% de tu patrimonio. Hay 80% que sí o sí tiene que ir a tus herederos forzosos. Tu cónyuge, tus hijos, ¿sí? El otro 20% podés disponer. Claro. No podés dárselo a los gatos. Claro. Hay ciertos parámetros que tenés que cumplir sí o sí. Entonces, ¿qué era lo interesante? En ese testamento se establece, sí, hay algunas cosas que vamos a disponerlo, pero el grueso del patrimonio se va a fijar por un fideicomiso. Es decir, yo voy a hacer con todo este acervo, voy a ponerlo acá. Y a su vez eso, ustedes no lo pueden tocar por 30 años. Y dentro de 30 años hablamos. Entonces, es otro indicio de por qué un hombre que está sano dispone de ese modo sobre el patrimonio a futuro, incluso bloqueando a sus propios hijos durante 30 años. Además, estamos hablando de 30 años, claro. Juan. Si la esposa tenía la misma edad de Lázaro, lo que le está diciendo es que le está bloqueando el manejo patrimonial a su propia esposa por el resto de su vida. ¿Y cuál es la sospecha de la justicia? Vamos a la siguiente lámina, que es precisamente que acá estamos hablando que es un testamento para disponer no del patrimonio de Lázaro para la familia de Lázaro, sino el patrimonio de Lázaro para la familia de los Kirchner. Otro indicio es este, que él es el escribano del poder, Leandro Albornoz, que además aparece en varios documentos de toda la operatoria de los Kirchner y demás. Y es este punto que yo te mencionaba antes. Lázaro tenía 54 años cuando emite el testamento. Si tenés 21 años promedio adicionales de expectativa de vida, y si además estás bloqueando el patrimonio durante 30 años, sumando esos 21 más los siguientes 30, estás hablando de 51 años que estás bloqueando un patrimonio, supongamos, o estás disponiendo. Entonces ahí la sensación o la hipótesis de trabajo es, acá no estamos hablando de Lázaro, sino de los Kirchner, insisto una y otra vez sobre esto. Y entonces sería un proceso que le permitiría, en definitiva, trazar lo siguiente. Néstor murió, Lázaro sigue vivo 21 años y los siguientes 30. En definitiva es la vida de Néstor más prácticamente toda la vida de los herederos de Néstor, Máximo y Florencia. Si tuviéramos esa expectativa de vida más los 30 años posteriores, estamos hablando que para cuando los hijos de Lázaro pudieran disponer del patrimonio, Máximo Kirchner tendría 83 años. Entonces, ¿cuál fue el sentido del testamento? ¿Que nadie toque esos bienes? Exactamente. ¿Por qué? Porque una de las dinámicas que suele ocurrir... Y nadie los hereda, se pierden. No,
quedan en un fideicomiso, pero no se pueden vender, no se pueden adulterar. Podés utilizar los frutos. La familia, pero no podés malgastarlo, no podés venderlo, no podés derrocharlo. Es una historia, a ver, ahora vamos a hablar en el plano conjetural, Juan, que es el siguiente. A menudo se habla que un testaferro, estamos hablando de este caso, estamos hablando de hipótesis. Cuando es un testaferro, la dinámica de relación entre el que oculta los bienes y el verdadero dueño funciona mientras que el verdadero dueño tiene poder. Claro. Mientras que además, esa persona está viva. La pregunta es, ¿qué pasa si el testaferro de repente se revela? ¿Y quién es el verdadero dueño no tiene poder? Perdió los bienes. Claro. ¿Qué pasa si el verdadero dueño de los bienes se muere? Lo que pasa más de una vez es que el que aparece como testaferro te dice buenas noches, hasta luego. Entonces, uno de los desafíos cuando tenés este tipo de relaciones comerciales ilícitas es cómo logra el verdadero dueño de los bienes atar al otro. Porque en definitiva, Juan, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir a tribunales a discutir por unos bienes que son negros? No podés, te estás autoincriminando. Entonces, una de las dinámicas, ahora lo vamos a ver, que es la pregunta final, es ¿y si hubo un contradocumento? Y en definitiva, ¿puede haber un contradocumento? ¿Y para qué serviría? ¿Y a dónde lo podés presentar? Porque tampoco lo podés llevar a tribunales. Claro. Entonces vos tenés que tener una dinámica, una relación de poder por la cual quien es el testaferro todavía acate las órdenes y acepte seguir siendo el testaferro con quizás el verdadero dueño ya muerto. Claro. Y que tenga que seguir respondiéndole a los hijos o a los nietos de aquel al cual ayudó a ocultar los bienes. ¿Existe ese contradocumento? Es la pregunta del millón. Sin ese contradocumento no resultaría esta planificación. Es una pieza indiciaria, por eso insistimos. En sí mismo el documento, Lázaro podría explicarlo. Lázaro podría decir, mira, sí, simplemente tuvo un susto, tuvo un pico de presión, o un amigo, como a veces ocurre en la vida, ¿no? Un amigo tuvo un accidente de tránsito, la verdad que eso me choqueó, y yo por lo tanto lo que quise fue disponer de los bienes y ordenarlos para que mis hijos ya pudieran tener todo acomodado y no tuvieran problemas y demás. Eso es una hipótesis, pero te insisto, esto es como piezas en rompecabezas. Sola no te dice nada, combinada con otras piezas te muestra, número 1, la relación comercial que había entre los Kirchner y los Báez. Número 2, el crecimiento exponencial de los Báez. Número 3, los problemas de salud de Néstor Kirchner. Cuarto, por qué esta obsesión por disponer por bienes a futuro 30 años después de muerto, cuando además calculás que te quedan 20 años para morir. Bien. En el caso puntual de Néstor Kirchner, con su muerte se ejecutó el testamento y la herencia. O sea, de Néstor Kirchner. De Néstor Kirchner, por eso. En ese caso está, digamos, resuelto. En el caso de Néstor Kirchner, sí, por el patrimonio declarado. Bien. Que ahora, recordemos que además aquí hemos hablado sobre esto, Juan. La hipótesis se centra en 3 fechas decisivas, que son 2008, 2010 y 2013. 2008, porque es el año en el cual Néstor Kirchner deja de ser presidente. Recordemos que dejó de ser presidente en diciembre de 2007. Y recordás que él lo que sostenía era que se iba a dedicar a tener un café literario. ¿Te acordás? Sí. Pero que en la práctica lo que se terminó observando es que a partir de allí ocurre una combinación de el crecimiento exponencial del patrimonio de los Kirchner. ¿Te acordás que es en esa fecha, Juan, que ocurre el crecimiento del 158% del patrimonio declarado de los Kirchner, que después conlleva el sobrecimiento express de Norberto Yarvide y todo eso? Número 1, 2008. Número 2, 2010. ¿Por qué? Porque es el punto cúlmine también de, por ejemplo, la relación de las empresas de Lázaro Báez con los hoteles de los Kirchner. De hecho, nosotros tenemos la contabilidad interna del Grupo Báez y cuando vos ves cómo era esa relación entre las empresas de Lázaro Báez, la empresa gerenciadora, que era Valle Mitre, y los hoteles de los Kirchner, vos ves que desde que compran los Kirchner el hotel, va expandiéndose esa relación comercial. ¿Sabes hasta qué fecha? Octubre de 2010, consonancia con esto. Ese es el punto culmine y a partir de ahí comienza un tenue declive. Y el tercer año, 2013. ¿Por qué? Porque cuando sale toda la luz. Hugo, en el testamento, ¿figura el detalle del patrimonio que declara Lázaro Báez en ese momento? El que está declarado hasta ese momento, sí. ¿Coincide con lo que detectó la justicia del patrimonio?
Preliminarmente sí, obviamente que ahora hay que peinar y están peinándose. De hecho, Claro. hay que ver también, es un mar de dinero. Nosotros en su momento con Mariela Arias, nuestra maravillosa corresponsal en Santa Cruz, empezamos por reconstruir parte de rompecabezas. Y te daba que Lázaro, a su nombre o de sus empresas, tenía 13, el equivalente a 13 veces la superficie de la capital federal en tierras. Y hoy, visto en perspectiva, aquella investigación que hicimos, ¿sabes qué da? Que nos quedamos cortos. Es más de 13 capitales. Sí, el cálculo ahora es que da más o menos 23 capitales. Digamos, fue un cálculo muy conservador. Muy bien, Hugo, hacemos un corte, ¿te parece? Hacemos un corte ahora, enseguida volvemos con Análisis PM, con Hugo Alconadamón y también la pelea en la calle, lo que está pasando, ¿verdad? Exactamente. Ahí tenés para contarnos mucho también. No se vayan, ya seguimos. Seguimos en Análisis PM con Hugo Alconadamón. Bueno, la pelea por la calle habló Bullrich, ahora la vamos a escuchar, pero ¿en qué contexto te referís en esta oportunidad? ¿A la pelea de siempre de la calle? ¿Una nueva pelea por la calle? Es en el contexto de ahora, al parecer, paulatino retroceso de la cúpula de la CGT y quien tiene el verdadero control, más que pelea, de la calle, en un contexto que es elecciones, que vamos a estar repasando ahora, que cada gobierno que pasó hasta ahora del retorno a la democracia tuvo sus problemas, además en ciclos electorales. Bien, vamos a escuchar ahora a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, porque hizo una suerte de advertencia sobre las protestas que se están realizando y las medidas que puede tomar el gobierno. Nosotros vamos a actuar. Ahora, cuando actuemos, digamos, no entremos en la paranoia argentina. Estoy diciendo que actuar, como nosotros lo hemos visto en Cresta Roja, actuar con digamos, decisión puede tener ciertas consecuencias. Lo importante es que los argentinos sepamos que esas consecuencias de la Gendarmería o la Policía Federal o la Prefectura corriendo a manifestantes de una calle, no significa que vaya a haber un muerto, pero significa que van a tratar de impedir y entonces le van a tirar piedras, botellas y la Gendarmería y la Prefectura o la Policía Federal van a actuar, no en este caso porque esta va a ser la policía de la ciudad, van a actuar como se actúa en cualquier parte del mundo, dispersando. ¿Van a actuar dispersando? Esa es la pregunta del millón. A la luz de los antecedentes, más vale que tengan un muy buen protocolo de seguridad y de trabajo, porque si no esto se puede complicar. Igual cualquier caso de violencia raza un protocolo de punta a punta. Bueno, lo que es un ejemplo para sacar incluso el ejemplo argentino, ¿no? Y vamos hacia otros ejemplos que por ahí permiten verlo con otros ojos. Estados Unidos. Ese es el tema, ¿no? Que hay todo un protocolo de trabajo, un protocolo antipiquetes, un protocolo antimotines y terminamos más de una vez con descalabros en distintas ciudades de los Estados Unidos, del interior de los Estados Unidos, en particular cuando son, por ejemplo, disputas entre afroamericanos y la policía, en particular cuando se ve que está liderada por policías blancos y demás. Entonces, ¿qué se viene, Hugo? Esa es la pregunta, que acá tenemos un largo precedente complicado. Recordemos, primero, vos esto lo conocés muy bien, los primeros piquetes fueron allá por 1996. Así es. Cutralcó. Teresa Rodríguez, Cutralcó. Exactamente. Bueno, entonces lo sabés más que de sobra. Allá por junio fue de 96. Que ya allí fue el primer puntapié. Luego el de Menem ya vino de la Rúa, que recordarás que llevaba días el gobierno de Fernando de la Rúa cuando tuvo a su vez el problema del puente de Corrientes. 2 muertos, más de 40 heridos, la Gendarmería diciendo que en realidad habían sido atacados, que ellos solamente respondieron. Luego en el medio terminó involucrado el entonces ministro del Interior, Freddy Storani y demás. ¿Te acordás? Luego ya ni hablemos, Juan, de Duhalde, con Costecchi y Santillán, que costó no solamente una nueva página negra de la democracia argentina, sino que además llevó a Duhalde a cortar su mandato. La verdad que estaba previsto, exactamente, que fuera en diciembre, tuvo que adelantar todo el proceso para finalmente entregar el mandato allá por mayo de 2003. A eso se suma ya el siguiente hito, que es el de Néstor Kirchner, que fue en 2004 cuando toma una decisión que en su momento fue muy polémica, que fue de obligar a la policía a ir sin armas de fuego, recordarás, a las manifestaciones. Y esto fue fruto de una protesta
que llevó incluso a imágenes muy duras en Plaza de Mayo y sobre la legislatura porteña, ¿la verdad? Y que cuando él da la orden de precisamente ir sin armas de fuego, lleva a que el jefe de la Policía Federal en ese momento se niega, se resiste a eso y fue desplazado del mandato. Todo ese protocolo lleva finalmente durante todo el mandato Kirchner y ahora tenemos la pregunta de, llegó el momento de el gobierno de Mauricio Macri tomar la decisión de qué va a hacer. ¿Qué va a hacer? ¿Va a aplicar el protocolo? Estamos en un año electoral. Una víctima, además del drama de la víctima, puede ser un apellido que se repita permanentemente en campaña. Ese es el punto. Y entonces ahora lo que están fijando como primeras pautas, sí, que hay que ver que se clarifique, ¿no? Y además una cosa es el protocolo teórico, después se ve cómo se desarrolla en la calle y quienes lo tienen que ejecutar. Es un clásico que esto ya se conoce desde hace tiempo. Un viejo funcionario radical me contaba que en su momento, por ejemplo, ellos habían coordinado para hacer un operativo, le habían explicado a la policía cómo lo tenían que hacer, tenían que esperar unos determinados horarios, iban a mover a determinados chicos en micros y se organizó todo muy bien, salvo que la policía llegó antes. Con lo cual los micros todavía no habían llegado y se armó todo un despelote en la calle. Bueno, esto es lo mismo, hay que ver de cómo se desarrolla en la teoría y cómo se aplica en la práctica. Para eso lo que tenemos entonces es, lo primero que dice ahora, como los primeros datos que se saben es, quienes vayan a manifestarse no pueden ir con el rostro cubierto. Número 2, se establece como pauta no bloqueen el Metrobús. Y luego podemos dar ejemplos de cómo es en otros países, pero digamos, están recién las primeras pautas. Y vamos a recordar algo más, Juan, que es cuál es el sentido con el cual muchos llevan a la calle su protesta. Y es lo que se denomina un altavoz. ¿Qué significa? A menudo quienes protestan en la calle lo que dicen es, y la verdad tienen razón, que la forma en la cual pueden mostrarse es cortando una calle. O dicho de otro modo, somos invisibles salvo que cortemos una calle que nos dé visibilidad. Y ese es el desafío. Es cómo, por un lado, le permitimos a algunos que puedan circular y a otros que se manifiesten y puedan, en definitiva, ser escuchados. ¿Qué está pesando, por la información que tenés con tu fuente, qué está pesando más en el gobierno? ¿Escuchar la bronca de quien quiere, digamos, circular libremente? ¿O la parte del gabinete que dice ojo con el protocolo o a un conflicto o un herido? Por lo que dice Patricia Bullrich, es más tratar de darle una respuesta al reclamo de muchos votantes del actual gobierno. Le dicen, yo quiero circular, quiero ir a trabajar, quiero moverme tranquilo por la calle, no quiero estar lidiando con gente encapuchada que me impide llegar a mi trabajo. Pero te insisto, ¿no? Este es un contexto electoral muy complejo en el cual un error puede llevar, como vos decís, a otro ícono, a otro fallecido, a heridos, a represión, y que en definitiva termine siendo contraproducente. Hay un dato, una frase que hoy dijo Juan Carlos Alderete, histórico referente de la corriente clasista y combativa, que él habló de, textuales, se van a equivocar. Y en definitiva es, el peligro aquí es que en un periodo de campaña electoral enciendan una mecha que termine siendo contraproducente. Y una pequeña protesta que puede generar, por supuesto, ni a vos ni a mí, a nadie le agrada el terminar bloqueado en una calle y que llegues tarde a tu trabajo, lo que sea, pero que termine siendo contraproducente y generando más cortes, más protestas y alimentando aún más cortes. Perfecto. Gracias, Hugo. Un placer. Un placer como siempre, Hugo Alconada Mon.